Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Sin duda alguna, el país tiene que volver los ojos al campo. Pero, ¿qué significa esto de volver los ojos al campo? El sector agropecuario siempre ha estado en la mira del país, del Ecuador. Pero, ¿cuáles han sido las barreras para que realmente esos ojos hayan sido tan solo declaraciones y no hayan sido acciones? Cuando el sector agropecuario, el sector agroalimentario, el sector agroindustrial deberían constituirse en herramientas estratégicas para el desarrollo, porque tiene que ver con una dimensión mucho mayor que la agricultura incluso. Tiene que ver con el desarrollo rural, tiene que ver con la necesidad de construir de forma eficaz una economía no petrolera. Hoy tenemos problemas en el petróleo. Cuando disminuyó el precio del petróleo, hubo una afectación del 8% del Producto Interno Bruto, pero también hubo una afectación tremenda y sustancial en la liquidez del país. Esos ya son advertencias, pero no son advertencias que nos deben tomar por sorpresa. Son advertencias que ya se estaban dando en el país, no de ahora, desde hace mucho tiempo. No nos podemos llenar la boca diciendo que somos eficaces cuando dependemos de un rubro que no controlamos, que depende de un mercado que no controlamos y que adicionalmente cuyo precio en muchos casos lo determina la geopolítica. Por tanto, hoy más que nunca, la política agropecuaria se convierte en trascendental, prioritaria y estratégica. Tema que vamos a discutir con los invitados. Lourdes Luque, consultora externa de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Importaciones Corpey, por proyectos de articulación público-privada, ex ministra de Ambiente y experta en desarrollo de estrategia de negocios inclusivos. Inés Mansart, presidenta del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, es candidata a la vicepresidencia de la República, abogada, y Juan Pablo Grijalva, gerente general de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, AXO, gerente general de la Sociedad Industrial El Ordeño y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias y Producción. Con ellos, durante 55 minutos, vamos a analizar al sector agropecuario, el desarrollo rural, y si esto de la minga agropecuaria es tan solo un enunciado o responde realmente a ejes que sustentan una verdadera política agropecuaria en el país. Bienvenidos a Pulso Político. Lourdes Luque, caramba, me siento honrado de haberla hecho venir desde el Manso Guayas a este estudio, a Pulso Político. Bienvenida, Lourdes. Encantada, Carlos, es un honor. Las mujeres inteligentes siempre vamos a donde nos llaman y que podamos aportar positivamente. Aquí estamos. Y definitivamente par de mujeres inteligentes, creativas y hermosas. No te puedo mandar ese piropo más allá de lo inteligente, Juan Pablo, pero bueno, vamos a lo siguiente. ¿La minga agropecuaria membrete o responde a una política efectiva, consolidada, construida dentro de una visión de desarrollo agropecuario, Lourdes? Quisiera decirte que responde a la necesidad del país. Tengo toda la voluntad de que realmente la minga cumpla los objetivos que se ha planteado. Si puedo aportar, me encantaría aportar desde mi esquina, desde mi pequeño esfuerzo que puedo hacer a través de Corpey para que tengan éxito. Me preocupan algunos indicadores que dicen que lamentablemente en 4 años no se va a cambiar lo que en 10 años se reconoce como un fracaso. Los 10 años de la Revolución Ciudadana coinciden en que el sector más postergado es el agro. No lo decimos nosotros, lo dice el expresidente, el presidente actual, y por eso lanzan la minga. Y que hablan de una tarea pendiente en este tema. Por lo tanto, si están reconociendo de que el agro y el hombre del campo es el postergado, ¿quién te dice que en 4 años con la minga lo vas a poder revertir? Nuevamente, no veo indicadores claros para poderlo hacer. Uno de los elementos para mí importantísimos es el Ministerio de Agricultura es un desastre. O sea, parafraseando un político que decía si el país tiene que sobrevivir que el IETEL desaparezca, o sea, si realmente el agro quiere desarrollarse, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene que reinventarse, porque así como está,
¿cómo vas a darle a ese jinete nuevamente una minga? O sea, y reinventarse significa también repensarse y redireccionarse. Sí. Pero hablemos del tema de la política agropecuaria. A ver, yo entiendo una política agropecuaria, una visión agropecuaria, cuando se fijan políticas, se crean incentivos, y cuando un Estado entiende que no todo lo puede hacer él, sino que tiene que tener una articulación pública-privada y la construcción de un modelo de gestión que profundice este desarrollo. Eso tenemos hoy, ¿lo interpretas así, Inés Manzano? Bienvenida. Gracias por la invitación y a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, y gracias por sentarme al lado de Lourdes, que siempre es una estrella y nos ilumina, una maestra. Fue mi jefa en el Ministerio del Ambiente. Por eso dice. Pero sobre tu pregunta, creo que la política agropecuaria adolece de esa, tal vez la última parte que tú mencionabas, el tema de las alianzas público-privadas. También, y eso es importante porque no hemos llegado a entender cómo se construye la competitividad en el sector agrícola. Y la competitividad va desde entender e identificar al proveedor de la semilla, que ese es como que el primer pasito, y de ahí van pues otros que hacen suministros, que para el riego, que la manguerita, etcétera, ¿no? La maquinaria, el financiamiento, la capacitación. Entonces, cuando uno entiende de clústeres de competitividad, entonces comienzas a entender que eso es lo que no tenemos en el Ecuador. No tenemos esa visión, esa claridad para hacerlo. Y ejemplos en otros países los podemos encontrar muy desarrollados, ¿no? Como lo que pasa en Chile con sus productos de exportación, el vino, la madera. Entonces creo que eso nos está faltando, y un ingrediente que es el que a mí me gusta mucho poner sobre la mesa es el tema de la innovación agrícola y el tema de la biotecnología. Como la biotecnología realmente es una herramienta más, pero creo que es una herramienta en la cual sí se requiere al Estado. Y por último, creo que el Estado ecuatoriano, el gobierno a través del ministerio y de sus ministerios, no han sabido ubicar su lugar. O sea, quieren hacerlo todo, pero no se puede hacer todo. Al inicio, en los clústeres de competitividad, el Estado es una fuerza, un motor, pero ya cuando se va desarrollando, se va retirando el Estado. El problema es la concepción que puede entender, que esto ya ni siquiera pasa por lo ideológico. Esto pasa porque están ubicados en siglos atrás. Una sociedad contemporánea debe entender, o un país contemporáneo debe entender, que los actores principales es el sector privado, el sector productivo, y el Estado tiene que facilitar, regular, controlar, sí, evidentemente, pero facilitar esa iniciativa. Yo le agregaría algo más a tus elementos mencionados. No, aparte de mercados, no hemos sabido desarrollar marcas. No hemos desarrollado. Entonces, ¿cómo nos vamos a posicionar en un mercado cuando ni siquiera sabemos construir una marca? Excepto el mejor camarón del mundo. Excepto del mejor camarón del mundo, que ahí sí hay un trabajo. Y eso es un gran ejemplo, Lourdes. Gracias por traerlo a la mesa, porque pasaron un bache tremendamente grave, y por iniciativa de ese mismo sector privado, porque en esa época no hubo ayuda del Estado, salieron, acordémonos de la Mancha Blanca, me refiero, salieron adelante y desarrollaron y potencializaron una marca, Inés. Así es, y creo que también hay algo un poquito más importante, que los empresarios lo conocemos, el propósito. El propósito del país, hacia dónde voy. ¿Cómo hago que el propósito, si el propósito es el desarrollo agrícola, dar pan para las personas, la seguridad alimentaria, la soberanía, escójanlo, pero escójanlo bien. E invítenos no a una minga agropecuaria con esta falencia, sino a ese propósito que él ha escogido. En alguna ocasión estábamos conversando y decíamos, bueno, si él dice que es toda una vida, que no me parece que es un propósito per se, pero entonces significa que el hombre está en la mitad y es la dignidad del hombre, entonces lo que nos están invitando no lo sabemos, no podemos interpretarlos, porque las interpretaciones van a ser para mí diferentes, para Lourdes diferentes, para usted diferentes, En sino conclusión, que lo dé. para ti no hay una hoja de ruta clara todavía. Y un propósito claro, que nos pueda alinear, ¿no? Vamos a lo siguiente, y antes de pasar a esta articulación pública-privada, que para mí es tremendamente importante, contextualicemos en qué momento estamos del sector rural y del sector agropecuario. La superficie agrícola ha ido disminuyendo, la población ecuatoriana ha ido incrementando, pero la población rural ha ido envejeciendo. Entonces,
son elementos fuertes, son elementos para preocuparse que nos deben llevar a tratarlo con urgencia, emergencia, pero con pensamiento estratégico y con calma. Y calma no significa lentitud, calma significa poner en orden las ideas y el plan. En ese sentido, ¿por qué entonces somos incapaces de poder articular público-privado en un sector tan importante que representa hoy por hoy, si no me equivoco, un 12% del Producto Interno Bruto y que puede ser un gran, y de hecho lo es, un gran generador de trabajo? Juan Pablo. Sí, muchas gracias por la invitación y un honor compartir con ustedes este panel. Realmente yo pienso que el sector agropecuario en el país está viendo las cosas muy localmente, está viendo demasiado encerrado. ¿Estás siendo generoso? ¿No quieres decir parroquialmente? Hablo de muy encerrado en el Ecuador Ya. como tal, salvo productos y salvo pensamientos importantes que han habido. Pero nosotros tenemos que ver la responsabilidad que tenemos con Ecuador, como Ecuador, hacia el mundo entero. Si nosotros vemos los mapas de recursos humanos en el mundo, vemos que Ecuador y nuestro continente sudamericano es un continente con muchas cosas buenas. Tiene agua en gran cantidad, hay un mapa que indica toda el agua que tenemos acá, que no tienen otros continentes, y eso nos pone a nosotros en un campo muy estratégico. ¿Estratégico para qué? Nosotros para el año 2050, la proyección en el mundo es que van a haber 9.725 millones de personas. Un mercado potencial a ser servido. Que van a requerir de alimentación. Solamente en proteína animal van a necesitar 60% adicional. Nosotros estamos pensando acá todavía en cómo producir maíz competitivamente o cómo producir leche, cuando estamos viendo que hay un mercado a futuro que es gigantesco, pero no por mercado, quitemos el punto de vista de comercio como tal, sino por la responsabilidad que tenemos, que pasa a ser parte del propósito, la responsabilidad que tenemos de alimentar a una buena parte del mundo, porque tenemos nosotros estos recursos que son recursos que están en el mundo disminuyendo como el agua. Pero pongámoslo en temas de oportunidad. Tú mencionas, tenemos una responsabilidad con el mundo. O sea, la primera responsabilidad es con nosotros, luego con el mundo. Pero adicionalmente hay otra coyuntura. Recordemos que nosotros tenemos una economía dolarizada. Sí. Y creo que es un común denominador de todos los ecuatorianos mantenernos en la dolarización. Es más, las encuestas nos dicen así. Por tanto, necesitamos ingresos de divisas. Exactamente. Yo lo que quiero referirme es que nuestra vista tiene que ser un poco más alta y más larga, más profunda, con un propósito mucho mayor. Porque de ahí partimos nosotros, con ese deseo, partimos a mejorar las cosas internamente. Hay una minga nacional que se hace en el sector agropecuario. Yo, más allá de la minga per se, lo que veo que sí me causa una, no solo satisfacción, sino ilusión de futuro, es del compromiso que veo en el señor presidente de la República de que esto camine. Claro, pero el tema del presidente de la República, que coincido contigo, para mí también me genera una esperanza en este sector, pero tiene que estar acompañado por la operatividad, porque si la operatividad no acompaña a la ilusión, bueno, tenemos pesadillas. Pero estamos ya del grueso, de largo, vamos aterrizando y hay una intención política definida. Esa intención política es la que tenemos que ver. La minga los denunciados todos son muy buenos, tiene que ver la ejecución, y ahí tal vez tenemos que pensar en algo. Ya hablar de público y privado está perfecto, tenemos que hacer público-privado, y ahí tenemos que pensar más allá de eso que el Ecuador es uno solo, y todos nosotros somos ecuatorianos, estemos en el sector público o estemos en el sector privado, de tal manera que el tipo de pensamiento que debemos cambiar todos es que somos uno solo. Y eso me hace pensar también que desde los estamentos gubernamentales
tienen que comprender eso y apoyarse en gente que conoce cómo hacer las cosas, que son los gremios, que son las empresas, que son los generadores. Entonces, eso como un contexto de inicio y de arranque. A ver, tus palabras me llevan a pensar en un cantautor mexicano, Fernando Delgadillo, que decía en su canción, cuando punto suspensivo, se le enseña la luna, tan solo ve el dedo de quien se la señaló. Y tenemos que ver la luna. Tenemos que ver la luna. El problema es que en la política agropecuaria hemos visto el dedo de quien señala la luna y no hemos visto la luna. A ver, cuando tú me dices, el país es uno solo, público y privado, es verdad. Eso significa trabajo en equipo, pero trabajo en equipo con el propósito que dice Inés. Exacto. Y eso me lleva también a dos temas, Lourdes. Uno, a la necesidad de tener un modelo de gestión que tenga asistencia técnica desde lo privado para apalancar las políticas públicas y en la articulación del pequeño agricultor para generar esa convergencia en la agroindustria, en la agroexportación y con los agroinsumos. Lourdes Luque. Quisiera solamente acotar algo, ya que nos dijiste que es diálogo abierto, así será. Diálogo abierto. Ya que me hiciste estudiar toda la noche para venir acá, al menos demostrar que aprendí algo. Cada 4 segundos en el planeta muere alguien por inanición. En lo largo de los 55 minutos de tu programa, son 820 niños que van a morir de hambre o jóvenes que van a morir de hambre. Lo que tú estás diciendo es cierto. Siempre se dijo que el Ecuador, la cuenca tanto amazónica como la cuenca del Guayas, son el granero, decían entonces, de América. Muchas misiones vinieron, estudiaron la cuenca del Guayas y demostraban que el potencial agrícola era inmenso. Y venimos hablando del granero de América hace muchos años. Todavía. Yo era chico cuando hablaban de eso. Sí, yo ya estaba más grandecita, pero bueno, está bien. Reconozcamos lo obvio. Reconozcamos lo obvio, ok. Y obviamente... Se ríen los camarógrafos. Claro, está bien. Para eso están, chicos. Entonces, aquí lo importante es, hay hambre en el planeta. Claro, y va a haber más. Y va a haber capacidad de producción en el Ecuador. Entonces, el tema es también una responsabilidad humana, no solamente con la valorización, también con dar de comer a quienes van a necesitar los alimentos. Sí. Ahora, yendo al tema público-privado, lo que duele en el Ecuador es cuando se descartan iniciativas exitosas porque vienen del gobierno anterior. Me hubiera gustado que sea gobierno marxista versus democracia cristiana. Oye, es la misma revolución ciudadana. No es posible que se hayan desarrollado tantas iniciativas de articulación pública-privada en el gobierno del presidente Correa, con el ministro Ponce, para la cadena de la palma, para la cadena del maíz, para la cadena del cacao, para la cadena del banano, del plátano, del mango, del maracuyá. Todas son estrategias firmadas. O sea, le puedo demostrar, también pude buscar en archivos, documentos de alianzas, de acuerdos ministeriales, de lo público y de lo privado trabajando juntos para llegar a elevar la competitividad del que menos tiene, pero que en este gobierno se ha descartado totalmente. Muchos empresarios se sienten desplazados de la minga. ¿Se puede decir que en este gobierno ya se descartó cuando todavía no tiene 100 días? Pregunto. Quisiera repetir como lo dije, porque no quiero que se salga de contexto. Muchos empresarios se sienten, al día número 90, no partícipes de la estrategia de la minga. Y eso es un mensaje que se está enviando al sector privado equivocado. Cuando la minga ya se lanzó. Claro. O sea, qué lindo hubiese sido que toda la capacidad productiva de todos los exportadores o transformadores de cacao estén sentados en la mesa diciéndole al presidente, ¿en cuánto te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo elevamos la productividad del pequeño productor? ¿Cómo apuntalamos el sector? ¿Cómo montamos la planta de procesamiento de chocolate para competir con el chocolate suizo? O sea, ese tipo de alianzas públicas y privadas no se ve, no te estoy diciendo en el gobierno, porque Eva García está haciendo un gran trabajo de articulación para poder sentar a todos en una misma mesa. Pero lamentablemente en el Ministerio de Agricultura
no se ve la voluntad política de aliarse con quien sabe hacer las cosas. Zapatero a tus zapatos, el que sabe hacer las cosas tiene que ayudar. Y ya hay experiencia en eso, de acuerdo a lo que tú dices. Te estoy diciendo, Okay. o sea, son 9 cadenas que se hicieron planes de mejoras competitivas. O sea, todos se sentaron ahí a decir hacia dónde va el país en el tema maíz. Antes de pasar con Juan Pablo, que voy al tema de los mercados, porque ese es un tema también tremendamente importante y que está atado a todas estas necesidades que tú mencionas. Inés, el tema de la asistencia técnica es fundamental. Y hay experiencia, nos dice Lourdes, y es verdad, hay una experiencia. Pero esa asistencia técnica, que es el acompañamiento en la cotidianidad, la transferencia de conocimiento, la transferencia de tecnología incluso, es al pequeño productor. Y esa asistencia técnica es lo que nos va a permitir construir esa economía de escala a través de asociatividades que de pronto el pequeño agricultor por sí solo no lo va a poder tener. Así es. De hecho, cuando ya hablas de asistencia técnica tienes que hablar también de investigación, porque tú solo puedes transferir aquello que has investigado y que lo has probado con éxito o con relativo éxito. Investigar para innovar. Exactamente, pero para también transferir conocimiento, porque no vas a transferir algo que no te va a servir, ¿no? Sino que tienes que transferir de frente a los nuevos retos. Entonces, por ejemplo, hay que también romper, ahí sí hay un tema ideológico acerca del tema de la biotecnología, porque lo confunden mucho cuando es una herramienta muy útil para hacer esa transferencia de tecnología y mejora productiva, que es, si yo no invierto como Estado, junto con la academia, olvidada completamente muchas veces, junto con la academia y junto con empresas, no invierto en esta investigación, yo estoy todavía dándole una tecnología, una capacitación basada en otra parte, o sea, como que la soberanía la voy perdiendo, porque me vas dando a mí, yo país que no invierto en tecnología ni en capacitación, voy recibiendo cosas de afuera que sí están haciendo mis países vecinos. Pues si vas a Brasil, están haciendo algo extraordinario, biotecnología, no solamente en los grandes productos como el maíz y el algodón, la soya, sino que ya se metieron a frutas y se metieron a los temas de maderables. Entonces ahí te das cuenta, y también con el frejol, que tiene que ver con su comida, con su cultura. Entonces ahí te das cuenta que Ecuador está muy, muy, muy atrás. Y la semilla es el primer pasito para después llegar a la comercialización y al mercado exterior. Solo una ¿no? precisión, Inés, cuando me dices la academia está olvidada, ¿te refieres a que no hay apoyo a la academia o que la academia no se involucra en temas de desarrollo? Porque, sí. y permíteme terminar solamente esta inquietud que la culpa la tiene la señora Lourdes Luque, porque cuando yo nací en esta actividad de comunicación allá por el año 2004, me llamó y me dijo, hagamos un programa de agenda de desarrollo de la provincia del Guayas. ¿Ya? Y todavía estoy esperando la agenda de desarrollo, no por culpa de Lourdes, por cierto. Pero bueno, vamos a lo siguiente. La academia no se involucra en temas de desarrollo. Mira, la academia no se involucra, y estamos educando a chicos que no están alineados con el sector agrícola. Estás educando a chicos en muy bien que los eduques en tecnología, etcétera, pero tecnologías para la agricultura, por ejemplo. Porque tienes que reconocer qué tipo de país eres. No eres un país de servicios. Ojalá que llegamos allá. Según el Banco Mundial, seguimos siendo de ingresos medios, significa agroindustria. Pero mientras tú no tengas esa visión también en la educación, o sea, hay unas falencias muy, muy graves, que las estoy hablando macro, porque cuando me voy a lo micro, ya pues aquí nos ponemos a llorar todos, ¿no? Con la tramitología y otro tipo de cosas. Pero también por el otro lado tenemos centros de investigación, como el CIBE de la SPOL, que en todo lo que es investigación de biotecnología moderna están ahí, con toda la información, sin apoyo del gobierno y olvidados. Y eso sí han querido intervenir. No hay una política de Estado en términos de investigación. Sí, y tampoco hay apoyo financiero, porque la investigación, como se conoce cuando uno investiga, realmente los frutos totales van a dar como a los 4 años, de acuerdo a la experiencia empresarial ya ecuatoriana. Entonces, eso requiere dinero. Y es un dinero que a largo plazo puede ser que sea un capital de riesgo,
pero creo que es indispensable en este momento. Es que es el problema del país, somos cortoplacistas en Sí, todo, hasta en el exactamente. fútbol. Hasta en el fútbol. Y bueno, vamos a los mercados. Pero tú hablaste de una necesidad. Esa necesidad que nace de una responsabilidad, termina instrumentándose en algo llamado mercado, gústenos o no nos guste esa palabra. Y los mercados demandan productos, demandan servicio. El tema es, ¿estamos leyendo las necesidades de los mercados locales y globales en términos de nuestra producción, en términos de qué producir, en qué condiciones nos demandan que produzcamos y qué tipo de productos, tanto primarios como con valores agregados, requieren los mercados, Juan Pablo? Acá se topó el tema investigación muy sabiamente, y yo creo que eso es lo que nos falta prácticamente en todo, ¿no? Acá no somos generadores de ningún tipo de investigación. Parte de eso es justamente la investigación de las necesidades de los consumidores, tanto aquí como en el exterior. Aquí las empresas hacen mucho buscando, teniendo ideas de qué productos poner en el mercado, de cómo unir productos. En el exterior se hace intentos también de esto, pero son intentos pequeños, son intentos relativamente pequeños. Si esto se hiciera como una política fuerte, una política pública fuerte, y utilizaríamos todas estas organizaciones, inclusive las embajadas ahora en el exterior, para traer información acá al país, nosotros definitivamente podríamos y tendríamos la capacidad de producir ese tipo de cosas y llegar a estos mercados. Justamente el tema de la academia que se hablaba y la vinculación de la academia es parte de eso. Este momento hay mucha gente del exterior que ha regresado al Ecuador, gente que salió, vio muchas cosas y está acá, y desgraciadamente no encuentran ellos una forma de traer sus conocimientos acá. Hay PhDs que están en el Ecuador, PhDs que van a buscar tal vez trabajos administrativos, pero no hay un ente que les esté motivando a investigación. El doctor en filosofía es una persona que podría hacer una investigación brutal para el Ecuador. Tenemos esta gente ya acá, pero la visión todavía falta. Entonces yo creo que esa visión debe ser desde lo más alto hasta lo más bajo. Ya tenemos un presidente de la República que dice, vamos, ¿cómo implementamos eso? Ok, pero hay otro ingrediente que me parte de las inquietudes de Inés Manzano cuando dice, no estamos educando a los jóvenes en ese sentido, ¿verdad? Pero el tema de los jóvenes, sí, y vamos a los millennials, a los famosos millennials, tú dices, no somos un país de servicios, pero los millennials hay una realidad, ese sector de la población joven apunta a dedicarse a los servicios. Entonces, tenemos realidades dramáticas como traumáticas en un horizonte de tiempo. Claro. Ahí hay un reto tremendo. El asunto de los datos acá en el Ecuador debe inculcarse en la gente. Acá no tenemos datos. La agricultura, la ganadería, se hacen a base de percepciones, no a base de datos exactos. Tal vez hayan empresas que hagan eso, pero no es una cosa que está en el ambiente. Una parte de la cultura. Parte de la cultura. Un joven que está en una comunidad campesina, que ve que sus padres no son gente que vive más allá que sobrevive, este joven no se va a quedar ahí, a menos que nosotros logremos traer tecnología, darle o sacar tecnología de la investigación, darle tecnología y subirle de nivel intelectual. De lo contrario, él se va a aburrir. Bueno, y ahí tenemos otro elemento. La pobreza extrema en las zonas rurales son tremendas. Me pueden decir que se ha disminuido. Sí, se ha disminuido importantemente, pero sigue siendo importante. Este momento nosotros vemos cuando viajamos al campo, tienen todas las casas DirecTV. Todas las casas tienen ya teléfonos celulares. El nivel de información que tienen los jóvenes ahora, jóvenes, y me refiero a jóvenes que están en zonas marginales, es muy alto. Si nosotros no logramos llevar tecnología allá, llevar nuevos retos allá, estos jóvenes que necesitan retos,
o van a perderse o van a irse a otros lados. Claro. Nuestro reto ahora ya en el tema gremial y en el tema empresarial es hacer que la gente se quede en el campo, que vuelva a enamorarse del campo. Para eso en alguna necesitas forma. involucrarlo y también políticas Claro. públicas que incentive. Permítame invertir el orden. Inés, tuve la oportunidad de conversar con un técnico en el sector agropecuario, un especialista, y me dice, el problema es que aquí no hay innovación. Y seguimos produciendo como que estuviéramos en el siglo, a inicios del siglo XX, es decir, nos falta mecanización, seguimos sembrando el maíz a mano y otros productos más a mano. O sea, a ver, no logro entender aquello. Mire, es que estoy... Estás anonadada. no estoy anonadada, estoy realmente acostumbrada a ese comentario. Pero lo que estamos hablando para contestando esa pregunta y lo que usted estaba aportando, que es importante, hay algo que nosotros no tenemos tampoco claridad. El problema. Siempre dice, soy pobre, pero ¿por qué eres pobre? O sea, tienes que ir al problema para encontrar las soluciones. Y estoy hablando de la pobreza como ahorita un tema que salió, pero creo que los problemas tenemos que saber identificarlos para encontrar las soluciones. Solo ahí funciona la innovación. La innovación no va a funcionar si no entiendes cuál es tu problema, porque la innovación va a ser la que te va a dar esa solución, que tiene que ser una innovación, desde mi punto de vista, una disruptiva, que le dé 10 años de ventaja al Ecuador sobre todos los demás. Pero adicionalmente, lo que usted mencionaba acerca de la información, sin información es difícil de innovar. Y la información tiene que ser el Estado que comience a hacer a través del ministerio o, por ejemplo, de los gobiernos locales, que tiene que haber información, la Big Data, que esté en una nube, que venga el chico emprendedor y que lo único que sabe es identifico la información, lo que se llama ahora el data mining, lo identifico y hago mi producto innovador. Entonces creo que estamos como que siempre nos quedamos, somos un país, de acuerdo al último estudio del SPOL que presentó sobre los emprendedores, somos país número 1 en emprendimiento, pero de a uno, y que se caen, porque no son escalables. Entonces, tenemos la radiografía como perfecta para decir, bueno, vamos entonces a la escalabilidad. ¿Con qué? Con información, con financiamiento, capital de riesgo. O sea, hay que hacer una dinámica diferente y sobre todo porque el tema de los jóvenes, cuando decimos que hay migración del campo a la ciudad, que ha habido todo el tiempo, esas personas que todavía están en el campo y mandan a sus hijos a las ciudades, tienen esa conexión y hay que aprovecharla. Nosotros no le estamos hablando al chico urbano sobre la agricultura. No la entiende. No le hablamos. Pero ni siquiera, no es que No no le entiende hablamos. solo de agricultura, no entiende de lo rural, además. No entiende. No lo Por ejemplo, conecta, sí, una correcto. manzana, yo siempre le hago un ejemplo así a mis sobrinos que son chiquititos, y le digo, manzana, ¿qué hay detrás de la manzana? Entonces ellos creen que le estoy preguntando qué hay detrás, que está escondido. Pero le digo, ¿qué hay detrás de la manzana? Ahí hay sudor de la frente de un campesino, ahí hay logística, ahí hay semilla, ahí hay agua, lluvia, suelo, fertilizante, ahí hay alguien que aró. Entonces, cuando tú no ves el producto con todo lo que tiene alrededor, discúlpeme, van a pasar la agricultura, No va vemos a ni pasar encadenamientos cantando. ni cadenas de valor. Así es. Correcto, es decir, y hay crédito y hay riesgo adicionalmente. A ver, pero vamos a lo siguiente. Estamos haciendo ciertos diagnósticos, pero vamos también y planteemos soluciones. El Ecuador es un territorio pequeño, sí, es verdad. Hemos hablado que la superficie agrícola ha disminuido, sí, es verdad. Pero tenemos grandes potenciales todavía, no solamente en territorio, sino a nivel de mercados globales. Pero de pronto no estamos entendiendo ni comprendiendo las necesidades de esos mercados, tanto locales como globales. Por ejemplo, estratégicamente, Lourdes, tú que trabajas mucho con pensamiento estratégico, ¿podemos tener territorios especializados y organizados en base a sus ventajas comparativas? Claro, lo tiene Chile y lo ha desarrollado toda Europa, la especialización y el territorio. Solamente dos temas que valen la pena. O sea, el tema cultural es fundamental. Sí. No, quisiera resaltar lo que dice Inés. Tenemos que salir de los chicos, que cuando tú le preguntas de dónde te llega la leche, te contesta el supermercado.
o de dónde es la carne, te diga del Megamaxi. O sea, lo que tenemos que hacer, y eso es cultural. Que eso también de ahí parte es con conciencia ciudadana, familiar, empoderamiento, ojo. de que cuando estamos sentados con el plato en la mesa, la familia tiene que saber que come gracias al sudor del hombre del agro. Eso es vital. Sin eso no hay cambio de mentalidad, ¿sí? De lo que tú estás diciendo, hay nichos impresionantes en los cuales el Ecuador se puede desarrollar. Lo puse de ejemplo el mejor camarón del mundo. O sea, nosotros tenemos el mejor cacao del mundo, nosotros tenemos extraordinarias variedades de café, nosotros tenemos cultivos de palma aceitera, o sea, todo lo que nosotros tenemos, nosotros deberíamos de indexarlo al ecuatoriano, y no tanto ecuatoriano, sino hasta territorial. ¿Sabes cuál es una de las falencias para mí de la minga? ¿Cuál? Porque me estás diciendo, busquemos soluciones. Es justamente que tiene tres graves defectos. Primero, no hay articulación pública-privada, y me refiero a articulación pública-privada porque me dirán, el pequeño productor es privado, es cierto, pero el gran capital tiene que estar sentado para ayudarte a desarrollarlo, pues. Segundo problema que tiene es que no tiene una articulación sobre el territorio. Entonces, es tan genérica, es como lanzar una colcha de breguet sobre toda la producción agrícola, es decir, al que le calza uno de los 9 componentes de la minga, dale. O si no, las cadenas, 20 cadenas de valor que están seleccionadas en la minga, dale adelante, y con eso va a solucionar sus problemas. No, porque la realidad del agro en la Amazonía no es el mismo que en Quinindé, ni tampoco es lo mismo. O sea, le falta territorialidad, le falta que cuando hayamos identificado una zona geográfica y sepamos que esa zona geográfica es extraordinario para el mejor cacao, ya saquemos determinación de origen, de forma de que ese cacao de, por ejemplo, Manabí, es el cacao ecuatoriano, el mejor cacao de Manabí del mundo. Entonces, ese tipo de desarrollos hay que hacerlos sobre territorio. Entonces, si no hay articulación privada, si no hay el elemento importante que es la territorialidad, y el otro defecto que yo le veo es que, por lo cual me temo que no vamos a lograr las metas que ellos están planteando, porque están poniendo metas numéricas bien interesantes. El otro elemento es cómo tú hablas del desarrollo rural cuando el joven del agro quiere salir corriendo del agro. ¿Y por qué? Porque el ministerio se llama Ministerio de Agricultura y Ganadería, no es un Ministerio de Desarrollo Rural. ¿Qué es lo que espera el chico del campo? Al menos educación, al menos salud, inclusión, al menos laboral, salubridad, trabajo, al menos agua potable. Claro. Es que el enfoque tiene que irse hacia las zonas rurales, hacia los pequeños pueblos, a dotarles de las garantías para que el joven pueda sentirse joven, con comunicación, un joven milenio del campo, de donde sea, con oportunidades, para que se pueda quedar ahí produciendo como lo espera su familia. Ahora, territorios especializados basados y organizados en base a sus ventajas comparativas. Con base en lo que dice Lourdes, y suscribo todo lo que dice Lourdes, esto nos llevaría a otra dimensión, polos de desarrollo por producto, lo cual va mucho más allá de la agricultura, de lo agropecuario, incluyendo la ganadería, y puede ir al agroturismo, al ecoturismo y una serie de otras cosas y ofertas desde lo rural. Juan Pablo. Definitivamente esa es una estupenda idea. Yo quisiera comentar muy rápidamente el ejemplo ya práctico de desarrollo en el sector lechero, por al favor, menos en la parte que nosotros estamos involucrados. Nosotros hemos desarrollado a 5,000 familias ganaderas en zonas marginales que entregan su leche en 62 centros de acopio. Esta leche se industrializa y se la vende en supermercados, se la exporta, otra parte va para los programas de alimentación del gobierno. Pero lo interesante de esto es ver el efecto en esos lugares. Nosotros vemos la zona alta de Cayambe, que era una zona altamente conflictiva y difícil, ahora es una de las más productoras de leche, en donde se ve un progreso gigantesco, hay turismo, se ha desarrollado el área rural.
Hoy en día, el proyecto en el que estamos ya avanzando rápidamente es el de abrir centros de acopio. Tenemos 100 centros de acopio por año, los como asociación de ganaderos y las empresas que nos apoyan. ¿Y qué escogemos nosotros para abrir un centro de acopio? Zonas que puedan tener potencial lechero, o sea, que puedan crecer el pasto, que tengan agua, donde haya productores que están en este momento muy marginados, pero sobre todo una característica, que sea una zona de alta desnutrición. Y normalmente las zonas de mayor desnutrición son las zonas en donde la gente no está en el circuito económico. De tal manera que nosotros abrimos ahí un centro de acopio y automáticamente comienza todo a moverse. Y esa es la historia, o sea, estamos tratando de replicar lo que hemos hecho y queremos avanzar. La otra cosa que tenemos es objetivos clarísimos. Nosotros hemos puesto números a las cosas. Queremos en 10 años, ya ha pasado uno, pero en 10 años queremos duplicar la producción de leche. Tenemos el potencial para eso. Si duplicamos la producción de leche, nosotros vamos a poder generar solo en el sector lechero, con este plan, 50,000 nuevas plazas de trabajo por año. Tenemos nosotros hecho toda una estadística de esto. Y el programa va. ¿Qué es lo que necesitaríamos nosotros? Es que este programa tenga los apoyos del gobierno. No que comencemos un borre y va de nuevo para hacer un emprendimiento ganadero en otro lado. O sea, tenemos que construir sobre lo construido, como decía Tana Mocus. Sí, y además sobre lo que ya tiene éxito. Sí. Sobre cosas que ya han tenido éxito y que son comprobadas. Y con esas cosas yo creo que podemos seguir. Yo creo que todos los sectores, de una u otra forma, pensando siempre en cadena, que es el otro tema que debemos pensar. No podemos pensar sector productor primario, industrial y comercial. Tenemos que pensar en cadena hasta llegar a la mesa del consumidor. Y ahí tenemos otro problema. El productor, el pequeño productor, no entiende la cadena y la cadena final no entiende las necesidades del productor en términos de tener, de poderse capitalizar y poderse crecer para que el encadenamiento de la rentabilidad también le llegue de una u otra forma. Pero vamos a lo siguiente, Juan Pablo, ya que tú tocas el tema de la leche. Y para dimensionar el tema, que es integral también, por ejemplo, tú hablas de incrementar la producción. Y evidentemente, si incrementas la producción, vas a necesitar más empleo. Y mercado. Más empleo y mercado. Ya, y hablemos del mercado local. Tema leche, te lo decía fuera de cámara. El problema es que el consumo per cápita de la leche es bajo en el Ecuador. Y no va en relación a la capacidad instalada de producción siquiera. Y peor dentro de la potencialidad de crecimiento de una producción. Claro, cuando yo hablo del objetivo de en 10 años subir al doble la producción o el PIB que tenemos ahora, 0.9% del PIB total como ganadería de leche, queremos pasar al 2%, hablo de todas las cosas que debemos hacer para eso y tenemos un plan estratégico para todo. Uno de esos es mercados. Acá se consume 100 litros por habitante por año. Debemos llegar a consumir 150 litros, no de leche o de quesos, pero tal vez sí de leche en postres, y tal vez sí de leche en chocolates, de leche con otras cosas. Y así vamos subiendo ese consumo. Y el mercado internacional definitivamente debemos entrar no con commodity al mercado internacional, sino con valor agregado. Ya te me estás adelantando el tema de mercados, cómo entramos al tema, de mercado. Solo un paréntesis. Estamos buscando la leche que consumíamos antes. La Ilesa. La Ilesa. Qué sabor. El rato que tengamos esa leche, les aseguro que el consumo sube nuevamente. Yo soy la representante de los millennials. ¿Qué nos habrá querido decir? Si me dicen el tiempo, por favor, por interno les voy a agradecer. A ver, pero voy a cambiar de nuevo el orden. Lourdes, hemos hablado de la asociatividad, y la asociatividad es tremendamente importante, pero los pequeños agricultores tenemos que conectarlos de una forma con la agroindustria, la agroalimentación, etcétera, etcétera, etcétera. No es momento de trabajar en un cooperativismo fuerte, pero no en las cooperativas, miles de cooperativas con pequeños participantes, sino grandes corporativas
dentro de esa corporativa muchos participantes. ¿Es factible adicionalmente, para que asegurar que ese encadenamiento de la rentabilidad le llegue también al pequeño como que le llega al grande, y por otro lado, bajar estructuras de costos? Es una necesidad, y es una necesidad no de ahora, sino de hace varias décadas anteriores, ¿eh? El problema que tenemos es la escasa capacidad gerencial, y aquí tú me vas a ayudar con tu criterio. Si tú no estuvieras gerenciando el ordeño, si no fueran simplemente los pequeños productores articulados, produciendo, ¿tendrían éxito? Si tú me dices asociatividad con capacitación definitivamente, gerencial, claro. Perfecto. Es que el management no se puede abstraer de eso. Lamentablemente, casi todos los proyectos de asociatividad que han funcionado en el Ecuador funcionan porque hay un gerente, usualmente de afuera, que se ha cargado en los hombros de esa asociación y la ha hecho funcionar. Si lo dejas en las manos simplemente de los productores sin haberles dado estructuras de conocimiento gerencial, esa asociatividad ha fracasado. Lo han demostrado un montón de grupos que se han armado. Bueno, ahí ni tú habías nacido. Punto cuarto. Programa de Kennedy. Claro, programa de Kennedy. Punto cuarto. Mandó a técnicos de... Claro, yo nací, ya estaba USAID. nacido, Ya, ok. Ya había nacido. Ok, la USAID, que antes era el apoyo de la ayuda de Estados Unidos, se llamaba, manda al punto cuarto para que le enseñen a los ecuatorianos a hacer cooperativas. 1965. Y no aprendimos, o sea, no necesariamente nosotros tenemos capacidad asociativa como para podernos desarrollar. Una cosa es enseñar, capacitar, formar, pero esto no debe ser un esfuerzo único en 4 años, sino permanente. Tú quieres tener una asociación que funcione, cárgatelo en sus hombros con una buena gerencia y capacita al pequeño productor para que pueda asumir sus responsabilidades. Cultural, mi querida Lourdes. En 65 ya tenía 5 años. Pero vamos a lo siguiente. Yo no voy a decir mi edad aquí. Te gané, yo estaba sí, vamos a generar un encadenamiento de tejidos de edad. Pero vamos a lo siguiente. Ese tema que tú tratas y que lo colocas en la mesa, me dice que falta 10 minutos, ¿verdad? Ya, ok. Es que el interno no me estaba funcionando, así que tengo que, por el lenguaje de señas, saber cuánto me falta. Pero vamos a lo siguiente. Ese tema cultural que tú dices se ve reflejado incluso en la estructura empresarial ecuatoriana, que la mayoría de las estructuras de las empresas, ¿qué son? Familiares. Y los familiares quieren manejar las empresas, y por eso que cuando hay cambios generacionales se van perdiendo el éxito de las empresas. Y esas estructuras familiares, que terminan siendo informales también, les impide acudir al mercado de capitales para poder tener financiamiento a largo plazo a costos mucho más bajos y que puede garantizar la sostenibilidad de la empresa y de la gestión. Eso ya es un tema cultural. Ahora, vamos a lo tuyo. Yo sé que a ustedes no les gusta esto. Agendas de desarrollo por territorio. Ajá. ¿Por qué no podemos? A ver, los gobiernos autónomos provinciales, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, se pasan de agache los señores. Se pasan de agache. Ellos tienen la competencia del desarrollo, tienen la competencia... Total. Correcto. Total. Pero sin embargo, ¿dónde están las agendas de desarrollo de las provincias? No hay una articulación entre la que la propia provincia planifica y las políticas de Estado que van a lo macro. Es verdad. Y yo quería hacer una puntualización acerca de lo que decían todos, ¿no? Es que nos estamos olvidando de que hay que recuperar el rol de las cámaras de la producción. Se han vuelto políticas, se han vuelto Qué valiente que eres. Sin información, no nos están dando lo que necesitamos y no nos están representando, o por lo menos eso es lo que yo creo. Yo quiero añadir algo quisiera ver si estoy en la onda de lo que tú dices. Tú lo que nos estás diciendo es que tanto las cámaras como los estados, el Estado en todas sus instancias de gobierno, nos están invisibilizando la realidad en ausencia de data, que es lo que reclamaba Juan Pablo. Yo creo que sí, data para progreso, sí. Entonces lo que tienen es data para sentarse y entonces decir que no marcha, que ni sé qué, y se hacen políticos, y están bien. Todo macroeconómico. Si eso es su tema personal, está bien, pero no utilicen las cámaras porque van quitándole credibilidad. Yo soy presidente del directorio del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible y no se me ocurre utilizarlo.
esa posición para yo hablar acerca de mis afectos políticos. De hecho, nosotros damos mucha información. Tenemos el primer estudio de los milenios en el Ecuador, el primer estudio de desperdicios y pérdida de alimentos en el Ecuador, que cuando uno lo ve dice, no puede ser que Guayaquil tenga el 10% de pobreza y con todo lo que se vota en Guayaquil no se pueda mejorar esa situación. Entonces, creo que esa es una puntualización que me gustaba ponerla también sobre la mesa y sobre las agencias, y eso que se me quedan, subsidios, ¿qué pensamos en los subsidios, de la logística, etcétera? Pero acerca de las agencias de desarrollo, es verdad, Lourdes me metió en la agencia de desarrollo para Guayaquil y su área de influencia. Y me encantó porque me recorrí el país, porque teníamos unos símiles en Loja, tuvimos un símil en Cuenca, y había que ver cómo a ellos les estaba funcionando. Y en Quito, cómo funcionaba, qué no funcionó. Porque los territorios en verdad se manejan diferentes porque culturalmente también somos diferentes. Entonces, dentro de un país tan chiquito, yo siempre les explico a los americanos que dicen, pero sí es muy chiquito, pero dentro de un país tan chiquito, por la alta productividad que tenemos, podríamos tener varios clústeres de desarrollo de competitividad, ¿no verdad? Que eso es lo que estamos hablando en este momento. Para el ciudadano común, ¿qué es clúster? Es un ecosistema, es como un ecosistema es lo que decimos ahora modernamente al clúster, pero es un encadenamiento productivo donde tú ves varias cosas, varios actores alrededor de algo que escojas. Escogiste el cacao, vamos a ver, semillas, fertilizantes, maquinaria, comercio exterior, mercado, propiedad intelectual, chocolate, etcétera. Exacto. Eso es academia, empresario, financiamiento. Entonces, eso es lo que... Pero somos tan productivos que territorialmente podemos hacer mucho, cosa que cuando yo me comparo, por ejemplo, con California y el tema del vino californiano, ellos tienen 4 estaciones, ellos no tienen las bondades que tenemos nosotros, entonces no han podido desarrollar la cantidad de productos que nosotros sí podríamos desarrollar. Pero ellos son la 5ª economía del mundo, un solo estado. Entonces, hay que reconocernos lo importantes que somos en temas de productividad. Y sobre el territorio, hay algo que el COTAD dice acerca, yo lo mencionaba la otra vez, que eran los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y los gobiernos parroquiales tienen esa competitividad en cadenas de producción, en valores, etcétera, agregado. Sin embargo, los municipios no están, y eso es un craso error, porque el 80% de la población en pocos años va a estar en las ciudades, y los municipios se vuelven, súper relevantes para temas de alimentación, sistemas de producción, etcétera. Correcto. Entonces creo que esa parte también nos falta reintegrarla y que la vean. Comenzando a pensarla antes de reintegrarla. Sí. No reintegras lo que no piensas o lo desconoces. Lo que nunca ha estado, claro, también, lo que nunca ha estado ahí en el tema. Y creo que eso es indispensable también para eso, y reconocer el riego, el dragado, las importancias, los impactos. Parece que la realidad del país, que ha sido dramática en el sector agropecuario, es como una mala relación amorosa. Sí. Es como sentirse solo estando acompañado. Sí. Pero me faltan 3 minutos. Vamos a lo siguiente, el tema del crédito. ¿Cómo está funcionando el crédito desde la banca pública para el apoyo? Porque aquí yo veo, a mí me gusta ver siempre el horizonte. ¿Y el horizonte qué veo? Una población rural que se está envejeciendo, por tanto, la cartera de Ban Ecuador se va a ir envejeciendo. ¿Qué significa? Que para fondearse tendrá que recurrir al sector privado y al sector estatal. ¿Y dónde va a ir para fondearse? Al sector urbano. Y si va a ir al sector urbano no va a tener dónde colocar crédito, porque se está envejeciendo la población. Juan Pablo. Sí, tal vez una pequeña puntualización antes. Hay cámaras y cámaras, ¿no? Yo veo la Cámara de Industrias y Producción, en la que yo me honro de ser miembro del directorio, y también la Asociación de Ganaderos. Son entidades extremadamente técnicas, es más, totalmente apolíticas desde su fundación, digamos, fundamento, y avanzan bien. Lo que hay que hacer es tomar esos ejemplos. En el tema crédito es fundamental el crédito, es fundamental el tipo de crédito que se dé, el plazo en los créditos. Acá en Ecuador hacemos industria, hacemos producción primaria con créditos de corto plazo, no de largo plazo. Eso se vuelve negativo para el inversionista.
Por eso las políticas deben ser de largo plazo y eso sí va a dinamizar el sector rural en alguna forma, ¿no? No podemos hacer que el crédito, no podemos montar una quesería con crédito a 3 o 4 años plazo. Tiene que ser a 10, 15 años plazo y con intereses que sean apropiados. De tal manera que fundamental para el desarrollo el crédito. Ahora va a haber 1.200 millones de dólares en el campo agropecuario, pues tiene que ser muy bien dado porque si hay ese valor. Es una cantidad que yo no sé si la habrán estimado bien. Que tiene que ser eso bien administrado. Sí. Ojalá que así cambiar sea. Ojalá que eso así sea. Ahora, conclusiones. La calidad de inversión. Conclusiones. La calidad de inversión. 30 segundos cada uno. Inés Manzano. Creo que una de las mayores conclusiones es poder volver a diseñar el país que queremos y soñamos. Y esto a veces sonaría romántico, pero es por ahí que hay que iniciarlo. Y por eso yo insisto en que el propósito es importante para poder alinearnos con los objetivos. Y lo otro es, todos somos ecuatorianos y todos queremos poner el hombro. Desde el ciudadano, el estudiante y también la ama de casa, desde su casa. Entonces no tenemos que tener miedo a estas nuevas posiciones que creo que son las que le dan ese valor al desarrollo del país. Gracias, Inés Manzano. Juan Pablo. Soñemos del Ecuador. A la cámara, por favor. Soñemos del Ecuador, soñémosle como algo grande, como algo muy importante. Yo invitaría, hablando del sector agropecuario, agroalimentario, a que todo televidente el día de mañana se siente a ver en su mesa qué tiene y se va a dar cuenta de que realmente el sector agropecuario vive para alimentarle a él y a su familia. Así que, por favor, y para vestir también, pero, y para vestir, sí, de acuerdo. Pero lo importante sería que la gente comience a ver lo que hay atrás del sector, de lo que está consumiendo. Y lo del propósito, yo creo que es importantísimo lo que Inés ha dicho sobre el propósito. Tenemos que hacer las cosas con propósito. Nuestro propósito es un gran Ecuador. Vamos para eso. Gracias, Juan Pablo. Mi querida maestra. ¿Puedo? Claro. 30 Bueno, segundos. primero falta la segunda parte de este programa porque nos quedaron muchos temas por hacer. Por supuesto y esta que vez sí. en Guayaquil, te jalas el viaje. Rapidísimo. Miren, uno que fue catalogado como el gran terrorista económico, que era Dajik, dijo hace poco tiempo en una conferencia que los países que más están desarrollando su economía están basados en sus recursos naturales. Ergo, Nueva Zelanda, lácteos, y es potencia mundial. Debemos de quitarnos esta idea, y en esto sintonizo con el presidente, de que Ecuador es un país pobre porque es un país rural o porque el agro siempre tiene que ser pobre. Sumemos todos hacia el desarrollo del gran agro que todos queremos. Si lo ha hecho una isla como Nueva Zelanda, Ecuador puede ser mayor potencia agropecuaria todavía. Maestra, muchas gracias. Lourdes, Inés, Juan Pablo, muchas gracias. Es un programa tan interesante, apasionante, necesario y oportuno. Gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias, su ciudadanía, sobre todo su buena fe. Y un mensaje, yo no voy a concluir, porque las conclusiones ya las dieron mis invitados. Señor Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, monitoree este tema. Esto no es cuestión de que el ministerio se llame Agricultura y Ganadería. Se trata de que las personas que los dirijan sean personas eficientes, que se conecten con la oportunidad de desarrollo del país. Y no es que estoy hablando mal de las personas, estoy queriendo reivindicar una necesidad urgente como emergente, prioritaria y trascendente para el país. Ya no es momento las cuotas políticas para compartir el poder por las elecciones. Es momento de ponerse a trabajar comprendiendo que el sector agropecuario, el sector de la agroalimentación, de la agroindustria, es el que nos va a sacar adelante. Y mientras más nos demoremos en tomar decisiones, más nos vamos a tardar en alcanzar ese desarrollo y cuidado nosotros mismos nos construimos las barreras de avance. Con el sector, que es tremendamente estratégico, no estamos para improvisar ni para jugar. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal.